Buen día, hermanos. Para mí es una alegría estar nuevamente en Los Ángeles. El año pasado, o mejor dicho, hace unos años atrás, conocí a Jaime en Argentina, Jaime Silva, y le propuse de llevarlo y animarlo a entrar a nuevas comunidades en Argentina, grupos que yo conocía, que podía abrirles una puerta allá. Y quedamos así, y él me dijo, bueno, algún día yo te voy a abrir puertas en Chile. Y la idea era esta, yo te abro puertas en Argentina, pero después las mantenés vos dejás que todo eso siga. Y él me dijo, bueno, y algún día yo voy a hablar para armarte algo en Chile. Yo rogaba que nunca se abrieran las puertas en Chile. Gracias por estar esta mañana también aquí y dejar que el Señor nos sane. Me han pedido que comparta con ustedes un retiro de sanación y de conversión. Me han pedido conversión, sanación, evangelización, invitación a un cambio. Y yo quisiera invitarlos que busquen en la Biblia. Vamos a buscar en la palabra, porque los que se van a sanar son los que trajeron la Biblia. Vamos a buscar en el Evangelio de Lucas. Y si no, miren gente, si no saben buscar, me levantan la Biblia, yo voy y les indico, porque vamos a trabajar solo el Evangelio de Lucas, y a partir de ahí vamos a ir desprendiendo todos los temas. De acá hasta las 6:30 de la tarde tendremos 3 temas, 4 temas, 4 prédicas, 3 prédicas, pero todo va a girar en torno a lo mismo. Evangelio de Lucas, en el capítulo 19. Repito, si no saben encontrar, no hay problema, yo les ayudo. ¿Encontraron? Sí. ¿Alguien no encontró? Todos encontraron. Bueno, dice así: Jesús entró en Jericó y atravesaba la ciudad. Allí vivía un hombre muy rico llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos. Él quería ver quién era Jesús. Él quería ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, porque era de baja estatura. Entonces se adelantó y se subió a un sicómoro para poder verlo, porque iba a pasar por allí. Y al llegar a ese lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: se ha ido a alojar a la casa de un pecador. Entonces, pero Zaqueo dijo resueltamente al Señor: Señor, ahora mismo voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si he perjudicado a alguien, le daré 4 veces más. Y Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que también este hombre es un hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Hermanos, la Biblia nos habla de que Jesús atravesaba una ciudad, atravesaba Jericó. El hecho de decir lo atravesaba quiere decir lo pasaba en medio. Y el hecho de atravesarlo, alrededor de Jesús sucedían que las multitudes se amontonaban alrededor de Jesús. Claro, había una fama que se había extendido por toda la zona. Jesús se hablaba que cuando pasaba los ciegos veían, si los tocaba los paralíticos caminaban, algunos muertos habían vuelto a la vida, los enfermos quedaban curados. Era como un hombre mágico. Entonces Jesús llamaba la atención y dice que había tanta multitud, y entre tanta multitud había un hombre que era jefe de los publicanos. Los publicanos eran los que cobraban los impuestos y los juntaban allá en Israel y mandaban ese dinero a Roma. Es decir, se vendían a Roma. Hagan de cuenta que Chile en este momento tenga una invasión y vengan los ingleses y quieran robar Chile. Y a partir de ahora no tienen a Piñera de presidente, sino que dependen de la reina de Inglaterra. Y aparte todos los impuestos que empiecen a cobrarles van a parar directamente a Inglaterra.
y algún chileno se venda a Inglaterra para juntar ese dinero y mandarlo para allá. Eran odiados los publicanos. Y la Biblia dice que este hombrecito quería ver quién era Jesús, pero tenía un problemita. Había mucha gente, pero además era bajito. Y por más que saltara, él no podía ver entre el montón cómo era que atravesaba a Jesús. Sin embargo, se subió a un arbolito porque sabía que ese era el camino por el que iba a pasar Jesús. Y cuando Jesús va pasando, dice la Biblia que se detiene, lo mira y le dijo, bájate de ahí, porque me voy a ir a comer a tu casa. Se invitó solo. ¿Cuántos de nosotros también queremos ver a Jesús desde la libertad, desde una actitud nueva? Estamos en tiempo de Cuaresma, un tiempo de conversión, tiempo de cambio, tiempo de ordenar un montón de situaciones y que muchas veces no las podemos terminar de ordenar porque no podemos, porque no nos da la fuerza, porque necesitamos una fuerza superior para cambiar. El padre Carlos Aldunate, un sacerdote chileno, jesuita, falleció el año pasado. Cuando yo vine a predicar a Los Ángeles, bajé en el aeropuerto de Santiago y cuando llego prendo el celular y me llegaba un mensaje que había fallecido el padre Carlos. Entonces yo fui al velorio de él y al otro día salí para Los Ángeles. Y él escribió muchos libros, pero hay un libro que lo escribió en la década del 70, después él lo renovó. Pero yo tengo el nuevo y también tengo el viejo, el de la primera hora, Transformación Espiritual y Psicológica. Un libro muy bueno, donde él habla de cómo nosotros somos dueños de una historia. Nosotros somos dueños de un pasado, situaciones que han quedado guardadas en nuestro inconsciente. Y muchas veces nosotros decimos que queremos crecer espiritualmente, pero no podemos crecer porque estamos atados a un montón de situaciones de inmadurez, miedos, vacíos, situaciones que quedaron guardadas en el corazón y que no las hemos podido trabajar. Yo recuerdo, yo generalmente en enero me desaparezco de predicar. Yo predico desde el primer fin de semana de febrero hasta el 20 de diciembre, más o menos. Esas son las fechas en las que predico todo el año y enero me pierdo del mapa. Y estaba en mi casa, en la casa de mi mamá mejor dicho, y yo ahí tengo una biblioteca grande y voy a sacar un libro cualquiera como para leer, y cuando saco el libro, saqué uno del padre Carlos Aldunate, ese, el viejo. Y entonces lo abrí así como para abrir en cualquier lado, no para leerlo ordenadamente, sino como para leer. Y cuando abro, leo el título que se llamaba Esclavitudes y necesidad de sanación. Algo así decía. Lo abro y me pongo a leer y leo lo que yo he escrito acá. Sin embargo, me encantó porque me daba cuenta. Él dice que existen 12, él en su investigación dice que existen 12 posibles esclavitudes que nosotros tenemos y que no nos damos cuenta muchas veces por qué actuamos como actuamos. Y cómo Jesús sí sana, y cómo Jesús sí libera. Nosotros este día que vamos a vivir un día de retiro, es dejar que Jesús venga, se meta en nuestra casa interior y nos venga a dar luces nuevas. ¿Qué tenemos metido dentro? ¿Qué vacío? ¿Qué miedo? ¿Qué abandono? ¿Qué situación de pecado? ¿Qué situación de dolor que nunca le hemos trabajado? Él enumera 12 esclavitudes. Yo voy a tratar, ahora a las 12 tenemos misa, voy a tratar de meter algunos temas antes de la misa. Sé que después como las 2 de la tarde, o 2 y algo, no me acuerdo, ahora no tengo el programa a mano, pero volvemos a empezar, después tendremos un descanso y luego tendremos una parte más. Creo que son 3 enseñanzas. En las 3 enseñanzas voy a ir enumerando una a una cuáles son las situaciones que nos atan, cuáles son las situaciones que nos impiden vivir en libertad. Y yo los invito a que si tienen cuaderno y tienen lápiz, que escriban y vayan tomando puntos, porque les va a ayudar a hacer como una mirada interior
¿Cuánta necesidad de sanación tenemos? Él enumera 12 cautiverios. Y de los 12 cautiverios, el primero habla del pecado original y la historia de pecados personales. Muchas veces, cuando me paro a predicar o los fines de semana, muchas veces suelen aparecer sacerdotes que se van sentando en distintos lugares a confesar. Y muchas veces los curas, cuando han venido, me han dicho, impresionante la confesión. Una cosa así. Y la gente a veces, cuando ha venido a contarme, algunos me han dicho, Gabriel, mientras estabas predicando me di cuenta que nunca confesé esto, que nunca me acordé de esto que viví. Y realmente la confesión es sanadora. Todos queremos sanar, todos tenemos una historia de pecados, todos tenemos inclinación por el pecado original, pero también, hermanos, cada uno de nosotros tenemos historias de pecado que nunca hemos confesado, que nunca hemos hablado. Estos días atrás me mandó un WhatsApp una señora y lo iba a guardar al mensaje. Yo decía, lo voy a guardar para cuando me toque predicar algún día, agarrar un micrófono y poner el WhatsApp y hacerla escuchar cómo ella cuenta que tenía 19 años y que ella nunca más se acordó de eso. Y me decía, Gabriel, años en un grupo de oración, pero yo nunca más me acordé de un aborto que me hice cuando tenía 19 años. Lo tapé de tal forma que yo nunca más. Pero no solamente eso, me llama la atención la forma que dijo, porque dice, me casé con un hombre golpeador, manipulador, y entre un hijo y el otro también me practiqué un segundo aborto. Después, una vez mi marido me dio una golpiza tan grande que perdí un tercer hijo. Y lo que es peor, me dice ella, es tan fuerte que yo nunca a mis hijos les pude contar que tengo 2 abortos, pero que además uno de ellos es de una paliza que me dio mi ex marido y que lo perdí y yo tapé todo, no hablé nunca. Ese día que estabas predicando allá en Buenos Aires, me di cuenta de lo que nunca había hablado, nunca había contado eso. Cuando lo dijiste, en un momento aparecieron 2 sacerdotes y se pusieron en el fondo y dijiste, ¿hay algún pecador? Yo siempre pregunto lo mismo, ¿hay algún pecador entre nosotros? Y ella dice, yo levanté la mano como diciendo, yo, y dije, pasen a confesarse. Y se fueron a confesar y dice que ella por primera vez pudo hablar y llorar en la presencia del cura y poder sacar esas situaciones que nunca había confesado. Realmente, hermanos, la confesión es tan sanadora. Yo recuerdo, para mí, en el año 2000 vine a hacer un retiro a Padre Hurtado, ahí en Santiago, la comuna Padre Hurtado, con el Padre Agustín Sánchez. Y en un momento dijo el Padre, bueno, el curita tal se va a poner a confesar allá afuera. Y entonces yo me levanté rápido y le gané a todos. Y cuando salí, me dijo el Padre, está linda la mañana, ¿quieres que caminemos? Una argentina, ¿querés que caminemos? Y entonces le dije que sí. Pero según yo, mi confesión iba a ser pam, pam, pam. Porque siempre mis confesiones son así. Yo no le cuento nada al cura. Pecado, tac, 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 listo. Cuando salimos a caminar, él me contó algo que no sé qué, me preguntó de dónde era, él me contó de dónde era, y empezamos a caminar. La confesión empezó a las 9 de la mañana, mi confesión terminó a la 1 menos cuarto de la tarde. Nunca más viví eso. Gracias a Dios el cura ya está muerto. Murió joven. Pero realmente, gente, fue impresionante el poder hablar, el poder contar, el poder llorar. Pero sentir que tenía a Jesús todo el tiempo. Yo sentía que era Jesús el que iba caminando y yo iba hablando y él me largaba como una idea y yo le largaba como 3 o 4 pecados. Y me largaba otra idea. Cuando quise ver, me dijo, bueno, te voy a dar la absolución porque ya van a servir el almuerzo. Una locura, desde las 9 de la mañana hasta la 1 menos cuarto que terminó. Pero yo me acuerdo todas esas horas, yo estuve hablando y hablando y hablando y llorando, y al rato volvía, me reponía y seguía contando y seguía contando. Al rato, cuando me fue a dar la absolución, yo me acuerdo el lugar, me arrodillé en el patio
y él me puso la mano así, oró por mí, y yo de rodillas como me puse recién, y entonces ese momento yo sentí como que se me partió la vida, y me acuerdo que fui, almorcé, volví, me acosté a dormir de siesta. Yo no sé cuánto dormí, pero sentí que la vida se me abría a una experiencia nueva. Realmente yo veo cuánta gente quiere sanar, pero tenemos tantas historias de pecados, soberbias, miedos, arrogancias, egoísmos, lujuria, tanta cuestión guardada adentro que nunca le hemos pedido perdón al Señor y que tal vez caemos en esa actitud de pecado, de ni siquiera darnos cuenta dónde estamos parados. Hermanos, estamos en tiempo de Cuaresma, tiempo de conversión. De hecho, hace rato cuando estábamos esperando que llegaran las chicas para comenzar las alabanzas, yo me había sentado ahí, me puse a orar y pensaba, no me acordaba, que yo me confieso cada 15 días. Cada 15 días me confieso y estoy sacando cuenta que estos días me vuelve a tocar. Pero yo estoy ahí en el Hotel Musso. Musso es, ¿no? Musón. En el Hotel Musso. Y no sé si la catedral habrá cura confesando, pero estos días yo me hice un propósito para la Cuaresma, porque viste que muchas veces uno dice, bueno, mi propósito es no comer carne, mi propósito es no fumar, bueno, yo no fumo, pero mi propósito, yo tengo un propósito en esta Cuaresma que es no pensar mal. Me está costando un Perú no pensar mal, pero es todo un trabajo de dejar de no tener esa mente enojada todo el tiempo. Yo vengo de una historia familiar delicada, como cada uno de ustedes. Yo también. Y todo eso lo hemos mamado. Yo mamé toda esa historia de enojos y de pensar mal del otro, no vivir con libertad. Y me hice un propósito no pensar mal toda la Cuaresma. Me está costando, como les decía, un Perú, pero es lo que estoy viviendo como mi ayuno durante toda la Cuaresma. Y estoy pensando, hace rato estaba pensando, después me vinieron a buscar para ir a mostrar un patio interno que hay allá, pero pensaba, me tengo que confesar, porque el hecho de vivir todo este tiempo de ayuno, toda esta Cuaresma, ha sido como un empezar a ordenar un montón de cuestiones internas. Cada uno de ustedes y yo necesitamos sanar. Seguramente cada una de ustedes, señoras, cada uno de ustedes, muchachos, necesitamos pedirle al Señor la sanación de nuestra vieja historia de pecado. Nosotros tendremos la Pascua allá entre el 14 y el 21 de abril. Lerdísimo, tarde viene la Pascua este año, pero todo este tiempo, ojalá sea un tiempo de una verdadera confesión. Confesión de tu historia, pedir perdón por todo aquello que tal vez hace años que no le pedís perdón al Señor. Y todos queremos sanar. Nosotros somos, no lo podemos separar, ¿no? Pero nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y verdaderamente el cuerpo es esto, el cuerpo se enferma, el alma se enferma y el espíritu se enferma. No se pueden separar, pero el alma y el espíritu allí se va llenando de pecado. Y cuánta necesidad de sanar. Y dice el Padre Aldunate, cuánta necesidad en la gente de sanar y de liberar y de transformar su vieja historia de pecados en una historia de salvación. Yo recuerdo, y nunca voy a olvidarme, un caso que me tocó vivir en el norte de Argentina, una sala que tal vez era el doble de esto. Y estaba, qué sé yo, 150 jóvenes más o menos, un retiro de jóvenes, y me habían invitado a predicarlo. Y el sacerdote había puesto una orden. Solo entran los jóvenes y van a poder entrar 2 chicas para que en Argentina se toma mucho mate, más esa zona, es mate todo el tiempo. Entonces cada joven con su mate, su termo. Entonces, ¿qué pasó? El cura dijo, voy a poner 2 chicas, una de 38 y una de 35. No me olvido. Yo en ese momento tenía 28, para mí eran 2 viejas que habían puesto. Cuando me escuchen que cuento el testimonio así. Bueno, y sin embargo, la mesita estaba así como está esa mesa. Y la puerta, tal cual está esa puerta. Y los chicos iban, volvían. Y entonces a mí me tocaba hablar, y yo iba hablando del amor de Dios, pero de un amor de Dios que salva, que se mete en mi realidad, que se mete en mi historia, que me transforma, y que yo tengo que dejarme sanar. Y el cura había dicho,
no quiero a ninguna persona mayor, porque es normal en Argentina que vos haces un retiro y se meten todas las chicas, la más chica tiene 70, y corren todas a los retiros, cuando son retiros para jóvenes. No sé cómo será la realidad chilena. Y dice que el cura dio esa orden. Y la cuestión es que yo estaba predicando, acá había un montón de jóvenes con la música, y entonces yo iba predicando y contando y hablando de este amor, y en un momento yo empiezo a ver en el fondo que una de las chicas empieza a llorar, y la otra la miraba y volvía a mirar para acá. Al rato ya puso la cabeza sobre los brazos, sobre la mesa, y ya el llanto era cada vez más. Entonces, bueno, listo. La chica al rato, la que estaba al frente de la mesa, la miraba y le decía, tranquilízate, como que la calmaba, porque el encuentro es para jóvenes. Es como decir, los que se tienen que sanar son los jóvenes, no vos. Una cosa así. Al rato ya la chica seguía llorando y ya la otra ya se levantó y fue bien carismática. Y ya fue, le puso la mano y seguía mirando para acá, para el frente, y la seguía como abrazando, y la chica seguía llorando. Al rato el llanto ya era más fuerte. Entonces yo miré a los chicos de la música y yo sabía que el cura no dejaba entrar a las señoras para que no vayan a sanarse, y dejó entrar las más sanas de la comunidad. Imagínate, las más sanas. Entonces le digo a los chicos, canten algo, y los chicos les dije, oren. Y me fui al fondo y me arrodillé. Así la chica estaba sobre la mesa llorando, me arrodillo, y cuando me arrodillo, yo escuchaba que ella llorando me decía, una cosa así que no terminaba de entender. Hasta que al ratito ella me dijo, quiero ser mamá y no puedo. Eso fue. Y entonces, me acuerdo que le dije, después hablamos. Sí, hice una oración pidiéndole la paz de Dios para que la sane, para que la calme. Y me acuerdo que me levanté, volví de nuevo, seguí predicando. A la hora del descanso salimos, había un árbol muy grande y nos sentamos debajo de ese árbol, y ella llorando me dijo, cuando vos hablabas del amor de Dios, de ese amor que lo perdona todo, yo me di cuenta, Gabriel, que yo nunca pude perdonar mis abortos. Y que yo quiero ser mamá y no puedo. Y me he hecho todo tipo de estudios. Y estoy casada bien, y estoy sana, y el médico dice que mi marido no tiene nada, y yo no tengo nada, pero yo no puedo ser madre. Y lloraba, y en un momento ella me llamó la atención la palabra, mis abortos. Y entonces yo en un momento le dije, ¿por qué decís mis? Y ella, mírenme la mano, me hizo así en las piernas. Entonces yo bajé la mirada y la miro a ella y le dije, ¿qué? Y me dijo, 7 abortos. Yo lo más que había escuchado era una chilena en Santiago que tenía 12. Ella tenía 7. Y cuando hizo así, ella hizo así la pierna. Y entonces le dije yo, 7 abortos. Sí. Le dije, bueno, pero el amor de Dios perdona. ¿Vos te confesaste? Sí. Pero ¿sabés que me di cuenta hoy? Que yo nunca me perdoné. Y que me tengo un odio. Y además mi papá era ginecólogo. Y mi papá ginecólogo, el primer aborto me lo hizo él. Los 6 restantes era la enfermera que trabajaba con papá, y él le indicaba, y ella era un trámite. Y tirábamos un pedazo de carne a la basura como si nada. Y me di cuenta hoy que yo le pedí perdón al Señor por mi pecado cuando me convertí, pero nunca se me ocurrió perdonarme y confesar el enojo que tengo conmigo misma. Me lo reveló el Señor mientras estaba predicando. Y ahí oramos. Y ahí fue una oración cortita y le dije, mira, el cura no quiere entender. Seguramente no te va a querer atender a vos porque él solo está para atender a los jóvenes del retiro. Y me dijo, no importa, yo le voy a pedir hablar. Y yo me acuerdo que estaba predicando, y así como están estas ventanas, yo miraba para afuera y la vi que ella se acercó, y la vi que se sentaron, y ella solamente tenía que confesar un odio a sí misma, inconsciente, que se dio cuenta esa mañana en la predicación.
Y en ese odio inconsciente, yo vi cuando el cura la confesó, al rato le di un abrazo, vino, se sentó y siguió. Y al otro día me acuerdo que me invitó a la casa a desayunar, fui a su casa, ya había terminado el retiro, hicimos la oración todo el domingo, terminó esa noche el retiro, al otro día voy de nuevo voy a la casa a desayunar y pudimos darle un nombre a cada niña. Y pudimos orar y que ella pudiera experimentar que se perdona, que se dejaba de acusar, que se dejaba de condenar. ¿Cuánta condena cargamos nosotros con nosotros mismos? Y no nos damos cuenta. Y nos vivimos acusando y culpando y martirizando por situaciones que pasaron. Nunca las perdonamos, nunca nos perdonamos. Y lo que es peor, tal vez nunca confesamos el enojo que tenemos con nosotros mismos por los fracasos guardados, porque tal vez crecimos en familia donde no está permitido que te equivoques, y si te equivocaste no te perdonas, y eso es pecado, y tal vez peor que muchas otras cosas, porque no terminas aceptándote, estás enojada contigo mismo. Entonces, ¿qué pasó? Yo me acuerdo, eso fue una mañana, le pusimos un nombre a cada uno, me acuerdo que uno es Juan Pablo, el otro Gabriel, a cada niño, a cada criatura le puso un nombre, y terminó. A los 2 meses, me llama por teléfono una noche, todavía no existían los celulares, y si existían, yo no tenía celular, pero me llama por teléfono para avisarme que iba a ser mamá y que estaba feliz que iba a ser mamá y que el Señor la había sanado a través de la confesión, porque ella se acordó del odio que se tenía a sí misma, se lo reveló el Señor al momento de la predicación. Pero no solamente eso, tuvo la criatura, nació, no sé qué nombre le puso, y sin embargo, cuando nació esa criatura, me llama el marido para contarme que había nacido la criatura y que estaban felices, que eran padres. Fue hermoso. A los 2 meses me vuelve a llamar porque ya estaba embarazada de nuevo. Ahora estuve en este tiempo y me la volví a encontrar. No vi las chicas, pero cuando yo sabía viajar a aquella provincia, las nenas me sabían decir tío, pero ellas no sabían por qué tío, y ella decía si supieran que son producto de una sanación a través de la confesión. La confesión sana, hermanos. Y el padre Carlos Aldunate dice que una de nuestras grandes esclavitudes son la falta de pedir perdón al Señor. Y creemos que todo lo solucionamos así. ¿Cuántos de nosotros tal vez comulgando sin reconciliarnos con Dios? ¿Cuántos de nosotros tal vez sin experimentar el perdón de Dios? Y nos hemos caído en un montón de trampas de creer que nosotros no tenemos pecado. Creer que yo no soy así, soy tan bueno, que estamos como el evangelio de hoy, no soy como el publicano. Y vivimos como justificándonos de nuestras propias mentiras, de nuestras propias situaciones que nos engañan. Por eso, para sanar, los invito. Yo sé que hoy no se va a poder, de hecho va a venir el sacerdote, va a tener tiempo para confesar. No tenemos tiempo y tal vez yo les recomendaría, dejen que aparezca mucha mugre durante todo el día y vayan anotando y sepan para tener información para hacer una buena y una sincera confesión. Realmente para mí ha sido muy sanador. Hay momentos de mi vida experimentar el paso de Dios a través de la confesión. De hecho, hay confesiones, no todas, pero hay confesiones en las que salís, mírenme acá, miren para acá, así, con el cuerpo como si estuviera partido, porque realmente la paz de Dios te inunda, porque verdaderamente experimentas el perdón de Dios. Primera esclavitud se llama el pecado original y la historia de pecados personales. La segunda, las heridas. Y acá me meto un poquito más porque este es el tema que siempre predico. ¿Cuántos rechazos? ¿Cuántas situaciones? ¿Cuántos dolores? ¿Cuántos duelos mal jurados? ¿Cuántos de nosotros ni siquiera llegamos a darnos cuenta qué tenemos metido en el corazón? La segunda dice, el segundo punto son las heridas. Se sabe muy bien, por ejemplo, hay toda una investigación, de hecho hay una chilena, Nelia Stelli, que hizo todo un trabajo acerca de las heridas desde el vientre materno, cómo los rechazos
los niños. Dice que el feto, el primer contacto que tiene con el mundo exterior es a partir de lo que la mamá siente. El feto, si se siente rechazado, es normal que el niño rechazado toda la vida siga sintiéndose rechazado. No sé si acá se conoce el dicho, la oveja negra de la familia. Generalmente, la oveja negra de la familia es el rechazado, el que no fue aceptado, el que vino porque falló el método anticonceptivo. La oveja negra de la familia es el que tal vez tuvo una maniobra abortiva y como no lo pudieron sacar, lo tuvieron. Y después que lo tuvieron, uno dice, sí, ahora lo queremos mucho, pero muchas veces se sabe que el rechazado no puede ser una persona armónica en todo su ser, porque está guardado el dolor en lo profundo de mi corazón. Yo quisiera pedirles un vasito de agua, por favor, sí. Gracias. El rechazado muchas veces tiene como un sentimiento interno destructor, y por eso descubrimos cuántos jóvenes adictos a las drogas, al alcohol, cuántas personitas destruyéndose la vida. Cuenta un cura español que vive en Argentina, él escribió un libro que se llama La Caja Negra. Y él dice cómo guardamos información y cómo queda tan metida y oculta en nosotros toda esa situación, que muchas veces no la sanamos. Y él cuenta que una vez estaba predicando en Guatemala, y mientras estaba de misión en Guatemala, él se encontró con un matrimonio que le pidió una entrevista para charlar, y que el problema de este matrimonio es que tenían un hijo de 24 años. Tenían otros que estaban bien, que eran sanos, pero que el más chico, estaba metido en la droga y estaba empedernido, metido allí, no podía tener un cambio. Y por más que lo habían internado y por más que habían hecho 1000 cosas, este muchachito no tenía cambio. Y se enteraron que venía un cura que oraba por sanación y fueron a pedirle al cura, por favor, padre, ayúdenos porque este chico está destruyéndose la vida en las drogas, en el alcoholismo. Es una destrucción interna tremenda que vive nuestro hijo. Y el cura dice que lo citó para tener una conversación y que cuando los llamó esa mañana se sentaron, el hombre, la mujer y él, y se quedan allí charlando y le dijo, cuéntenme la historia de este chico, ¿cuántos hijos tienen? Entonces ellos le contaron, tenemos 4. ¿Y qué número de los 4 es? Y le dijo el matrimonio, es el más chico. Ah, el más chico, bueno. ¿Y cómo fue la llegada del más chico? Y entonces, y dice que el padre les empezó a preguntar. El padre les preguntó, ¿y cómo fue el embarazo de él? Y entonces el que hablaba siempre era el hombre. Y la mujer bajó la cabeza, y cuando el cura dice que prestó atención, que la mujer bajó la cabeza, y medio que se le llenaron los ojos de lágrimas. Y el hombre hablaba, hermoso, lindo, y daba como muchas explicaciones. Y entonces el cura le dijo, señora, ¿y usted qué tiene para contar? Y allí dice que la mujer le dijo, padre, yo me acuerdo cuando quedamos embarazados de este hijo, es el último. Me quedé embarazada después de mucho tiempo. Y cuando me quedo embarazada, mi marido se enojó muchísimo. Y el marido estaba sentado al lado. Y entonces dice que el marido como que la miraba a la mujer como queriendo hacerla callar. Pero ¿cómo la hace callar? Cuando las mujeres empiezan a hablar, ¿cómo hace callar a la mujer? Entonces dice que la mujer le dijo, y fue tan tremendo que él me acusó a mí de haberme quedado embarazada. Él me acusó a mí de no haberme cuidado. Y de hecho, fue tal la bronca que fuimos por un lado y por otro aquí en Guatemala buscando quién me hacía un aborto. Y fuimos buscando precios porque tampoco teníamos plata para pagar el aborto. Y entonces fuimos a un lugar, fuimos a otro y conseguimos que una persona nos hacía el aborto y que tenía un turno el lunes a las 5 de la tarde.
Y resulta que ese lunes nos levantamos, mi marido se fue a trabajar y quedamos que cuando él llegara a las 4 de la tarde, yo ya lo iba a esperar lista con el bolsito y él llegaba, se duchaba y nos íbamos rápidos hasta aquella casa donde me iban a practicar el aborto. Y el hombre la quería hacer callar adelante del cura y la mujer, el cura le decía, hable señora, cuente, cuente. Y dice que la mujer le dijo, y resulta que mi marido se va a trabajar, yo preparé mi bolsito, a las 11 de la mañana sonó el teléfono, que a mi suegro le había dado un infarto y que se había muerto, y mi marido se retiró del trabajo, fuimos hasta el velorio, ese día nadie se acordó del aborto, nunca avisamos que no íbamos a ir a hacer el aborto, pasaron los días, sepultamos a mi suegro, pasaron los días, y cuando fueron pasando los días nosotros estábamos tan dolidos porque la muerte de mi suegro rompió toda la estructura de la familia por un largo tiempo. Y sin embargo, fue pasando el tiempo y decidimos tener este niño y le pusimos el nombre del abuelo. ¿Me siguen hasta acá? Y le pusimos el nombre del abuelo. Y sin embargo, cuando nació, fue un poquito complicado el parto. Se enroscó en el cordón umbilical. Nelly Stelly dice que los niños rechazados muchas veces terminan enroscados en el cordón umbilical, que los niños rechazados terminan no tomando teta, porque es una manera de hacer sentir, me rechazaste, yo también te rechazo. Que el niño rechazado no es armónico en sí, el que no es esperado. Entonces el cura le dijo, me encantó esto. Dice que el cura le dijo, señora, su muchachito tenía una hora de sentencia de muerte, lunes 5 de la tarde. Sin embargo, esa sentencia nunca le fue ejecutada, gracias a Dios porque murió el suegro. Pero si no hubiese muerto el suegro, él ya estaría muerto. ¿Qué quiero decirle con esto, señora? Que como a este muchachito no le fue ejecutada la muerte, él solo se la está autoejecutando. Y ahí entendemos cuántos de nosotros tendencias depresivas. Hay depresiones que vienen desde el vientre materno, porque toda la tristeza que la mamá absorbió, toda la angustia, todo el rechazo. Imagínate hace 30, 40, 50 años atrás, cuando una mamá quedaba embarazada de soltera. ¿Cómo era esa realidad? Terrible. Hoy una chica queda embarazada de soltera y de hecho todos aplauden y celebran. Habrá algunos que rechazan, pero la mayoría son niños rechazados. La mayoría quedan marcados por un rechazo bien marcado. ¿Y cuántos de nosotros somos fruto de eso? Estaba predicando una vez en mi provincia y una señora me contaba que la mamá tuvo 9 hijos, 9, pero los últimos 3 la mamá probó toda forma de sacárselos. Y sin embargo, ella me decía, los últimos 3 es sabido cómo fueron los intentos de aborto, pero como no los pudieron trabajar, no los pudieron sacar, yo puedo asegurarte que de mí hay un cuadro depresivo que no tiene explicación. Mi hermano tiene no sé qué trastorno, el otro, porque en realidad la persona rechazada no puede terminar de ser armónica en sí misma. Yo recuerdo a mi mamá, lo viví yo. Mi hermana, lo recuerdo. Mi mamá siempre diciendo, el vestido blanco a mí me entró bien para ir al altar. Yo pensaba que no comió pan una semana y bajó la panza, la guata y le entró el vestido blanco. Y sin embargo, hay otra explicación. El vestido blanco yo lo llevé bien puesto al altar. Y sin embargo, mi hermana tenía 20 años y un día apareció con un papel, estaba embarazada. En mi familia fue terrible. Terrible. De hecho, mi mamá no lo aceptó, mi papá tampoco.
Yo al principio sí, y después me mostré como yo no quería un aborto, soy tan católico, pero tal vez un accidente, inventemos un golpe para que se pierda ese bastardo, porque ¿de quién viene a ser hijo? Había que sacarlo. Yo estoy contando cosas que ustedes, por supuesto, ni saben de qué se trata, porque estas cosas en Chile no se dan. Y sin embargo, yo planeé mucho tiempo y no se pudo sacar. Y nació el bastardo, una bastarda. Y cuando nació, a mí me ayudó mucho a sanar ese rechazo. Isabel Margarita, una chilena de Concepción, que sabía ir a predicar allá, ella me ayudó a trabajar mucho esa aceptación. Por supuesto, cuando nació Agustina, a mí me cambió la vida, es mi sobrina, mi única sobrina, me cambió la vida, yo soy el padrino, y sin embargo hubo un rechazo tan fuerte, y dicen que los niños rechazados tienen tendencias a convertirse en adictos. Los niños rechazados tienen tendencia a autodestruirse la vida por tantas situaciones. Es una manera inconsciente de autoagredirse porque no saben vivir, no tienen libertad para vivir. ¿Cuántos de nosotros somos producto de eso? ¿Cuántos de ustedes son tíos que rechazaron un sobrino? ¿Cuántas de ustedes son mamás que rechazaron un hijo? Nunca rezaron eso. ¿Cuántos de ustedes son papás de un niño que nunca fue aceptado? Por eso yo creo que muchas veces los niños rechazados, esto es mi experiencia, que los niños rechazados son niños que a lo largo de la vida simplemente nacieron, pero no fueron aceptados en el corazón. Por eso se da esa distancia eterna. El año pasado, mi hermano me manda un WhatsApp diciéndome dónde estoy. Mi hermano más chico, nosotros somos 3. Soy el mayor, luego viene Adriana, la mamá de Agustina, y luego viene Alejandro, tiene 36, 37. Y me manda un WhatsApp mi hermano preguntándome dónde estoy. Le digo que, no sé, en Buenos Aires. Y me dice, necesito hablar con vos y con Adriana. Entonces le dije que yo no volvía. Y me dijo, bueno, prepárate porque vas a ser tío. Yo me largué a llorar con una alegría, con una libertad. Pero lloraba de alegría porque iba a ser tío. Lloraba de alegría. 20 años después volví a ser tío y de mi hermano. Fue una alegría tremenda. Y bueno, le mando un WhatsApp al grupo familia, vengan para la casa de mi hermano. Y mi hermana fue. Y cuando llega, es la casa de mi mamá, donde vive mi hermano. Y cuando llega, miren lo curioso, cuando entra mi hermana, estaba mi hermano con la novia, y entonces le dan un papel. ¿Pero dónde fue? En el mismo lugar donde Adriana sintió todo el rechazo. Y le muestran el papel, y dice que mi hermana agarra el papel, eso me lo contó ella, después me lo contó mi hermano por separado, y después me lo contó mi cuñada por separado. Dice que cuando mi hermana agarra el papel y lee, dice que dejó el papel, se largó a llorar y se fue. Y se quedaron mi hermano con la novia, los dos mirándose, y como mi hermano se enojó, me rechazó, como que sintió a mi hermano. Y entonces yo la llamo a mi hermana porque mi hermano me avisa, y me dijo, me avisó que iba a ser papá, como llorando. Mi cuñada después la va a ver y dice que mi hermana le contó, fíjate lo que son las cosas. Yo fui y cuando llegué, en el mismo lugar donde yo le avisé a mi mamá que iba a ser mamá y me rechazó, me dan el papel para decirme que voy a ser tía. Y se larga a llorar mi hermana y empieza a contar y dice que le dijo a mi cuñada, yo no voy a creer que mi cuñada me contara esto, pero me dijo a mi cuñada que mi hermana llorando le dijo, cuando yo quedé embarazada me rechazaron de tal forma que el único que me defendió y se la jugó por mí fue mi hermano, yo. Yo tenía otra idea. Hermanos, ¿cuántos de nosotros no terminamos de entender por qué hay tanta gente con ataques de pánico? Pregúntense, ¿qué hay detrás de un ataque de pánico? Fíjense si no tiene que ver con situaciones de rechazos que no fueron curadas.
detrás de una bulimia, detrás de una anorexia. Yo pregunto, ¿me estoy explicando con lo que estoy hablando? Sí. ¿Vamos claro por acá? ¿Quién necesita sanar aparte del que está hablando al frente? Cuánta necesidad, ¿no? Cuánto rechazo, cuánto trauma, cuántas veces hay enfermedades que vienen desde el vientre materno, tendencias lógicas que nacen propios de un rechazo que nunca lo hemos orado, nunca le hemos pedido al Señor sanación y no sabemos por qué nos enfermamos, por qué hay tantos bulímicos, anoréxicos, por qué hay tantas esquizofrenias, por qué hay tantos ataques de pánico que hay guardado en el inconsciente de esas personas, de rechazos que nunca fueron sanados. ¿Cuántos de ustedes, como yo, tenemos familiares en adicciones? Porque es una manera inconsciente, como decía este cura del libro que les conté. ¿Cuántos de nosotros tenemos profundas personas que sabemos que están sumergidas en profundas adicciones, tapando vacíos que nunca han podido sanar? Dice que los hijos de madre soltera, de hecho mi sobrina es hija de madre soltera, nacen marcados por el sentimiento de indignidad. Y los hijos de madre soltera no saben vivir con libertad, porque los hijos de madre soltera viven sintiéndose rechazados, viven sintiendo que nada se hizo para ellos. Por eso, tantas enfermedades respiratorias tienen que ver con eso. Dice el padre Carlos Aldunate que las heridas de la vida son situaciones que nos marcan para todo el viaje. ¿Cuánta gente depresiva? ¿Cuánta gente que la depresión nació allá en el tiempo que estábamos en el vientre de la mamá? Jamás lo oramos, jamás lo rezamos. Me llama la atención de ir buscando en esto cuántas veces los suicidios tienen fecha marcada porque tiene que ver con el mismo tiempo en el que la mamá se ponía la ramita de no sé qué para sacársela. ¿Conocen lo que estoy hablando? Estas cosas no pasan en Chile. Pues los veo tan serios, como impactados, como descubriendo algo nuevo. Esto pasa en Argentina, en Chile yo sé que no pasan estas cosas. ¿Cuánta necesidad? Los otros días, yo tengo un Face y me escribió un muchachito que me dijo: Gabriel, estoy entrando en mi temporada de profundas angustias, acompáñame con tu oración. Porque en verdad es todo lo que hay guardado de su propia historia. Pero uno se pone a pensar, ¿cuándo fue la temporada de dolor? Tal vez cuando la mamá lo quería sacar. Yo recuerdo, a mi diócesis han ido muchos chilenos a predicar. Una vez llevaron a una que ahora es carmelita, Alicia Latorre. ¿La conocen? Ah, bueno. Y fue Alicia Latorre a predicar, que si yo me la cruzara hoy, no me acuerdo cómo es la cara, no sé si está viva, no sé nada de Alicia Latorre. Resulta que fue Alicia Latorre a predicar a Villa Mercedes, a mi provincia. Y cuando llegó, yo estaba acompañándola con la música. Ella predicaba, yo tocaba la guitarra y animaba. Y esa noche, yo no soy de esa ciudad, me mandaron a dormir. ¿Y dónde me mandan a dormir? A la misma casa donde dormía la predicadora. Entonces cuando llegamos esa noche, yo de ansioso le dije a la predicadora si me podía escuchar. Pobre mujer, había estado todo el día predicando y voy yo y encima le digo si me puede escuchar y me puede hacer una oración de sanación. Y ella me dijo, estoy cansada. Hoy la entiendo, en ese momento yo no entendí. ¿Cómo no me va a poder orar? Entonces me dijo, estoy muy cansada. Si te parece, mañana a la mañana oramos un ratito. Bueno, le dije yo. Bueno, al otro día nos levantamos, desayunamos, y cuando yo desayunaba, yo esperaba que ella me dijera, vamos a rezar. Y yo tomaba el café y la miraba como que me dijera, vamos a rezar. Y entonces en un momento me dijo, ¿quieres que hagamos la oración? Sí, le dije. Y nos fuimos al living, a la sala de la casa. Y cuando nos sentamos, claro, ella se sienta de este lado, yo me acuerdo como si fuera ahora, se sienta ahí y me dice, ¿y por qué quieres que rece? Me miró así y yo le dije, porque soy triste. Y ella le causó gracia, porque soy triste. Y me dijo ella, ¿por eso? Sí.
Dice, nunca nadie me pidió que le rece porque era triste. Entonces me puso la mano, así cortito, pone la mano en el hombro y empieza a hacer una oración despacito. Señor, posa tu mano sanadora en este hermano que es triste. Y empieza, Señor, tú lo conoces. Y yo sentado, yo tenía 22 años. Y yo sentado así, y la mano de ella ahí, y ella me estaba orando, y entonces en un momento hace silencio, y cuando hace silencio, yo seguí con las manos abiertas, los ojos cerrados, y ella me dice, Gabriel, ¿qué le pasó a tu madre estando embarazada de ti de 4 meses? Y yo abro los ojos, la miro, y le digo, no sé. Y me dijo, ¿tienes mamá? Sí. ¿Le puedes preguntar? Era más fácil sacarle un diente a un cocodrilo que sacarle información a mi mamá. Y entonces le dije, sí, podría intentarlo. Creo que le dije algo así. Y me dijo ella, y pregúntale, me dijo la chilena. Y entonces yo le dije, bueno, durante todo el domingo estuve sentado allí, todo el domingo canté, todo el domingo oré, Alicia predicaba y cantábamos y alabábamos. Y a las 10 de la noche, 10:30, volví a mi casa en el bus. Y cuando llegué, mi mamá estaba ya acostada leyendo una revista. Y cuando estaba acostada, entré, la saludé y me senté en la cama. Y cuando me senté, mi mamá me dijo, porque ella no quería saber nada que yo fuera los carismáticos, porque decía, te están lavando la cabeza los carismáticos. Entonces me siento y le digo, ¿te puedo hacer una pregunta? Y mi mamá, como irónicamente, me dijo, ¿qué te mostró el Señor? Y entonces yo le dije, ¿sabes qué pasa? Vino una chilena y la chilena rezó por mí y Dios le mostró. Y claro, cuando uno se da cuenta, ¿viste? Cuando está con esto de la sanación interior y que te quedas embobado con tanta información. Y yo le dije, y vino una chilena y oró por mí y Dios le mostró a ella que a vos te pasó algo estando embarazada de mí de 4 meses, que ahí nació algo que me está pasando. Mi mamá me dijo, ¿y qué te está pasando? Como irónica. Y yo le dije, bueno, pero algo que yo hablé con ella. Y le dije, y la chilena rezaba por mí y Dios le mostró que al 4.º mes a vos te pasó algo. Y mi mamá me dijo, ¿qué me va a pasar? Nada. Dijo, por favor, ándate a dormir, ya está. Y entonces se enojó. ¿Y yo qué hice? Yo sabía que mi mamá es como las mamás, no como las mamás chilenas, las mamás argentinas. Habla un rato y yo me quedé sentado esperando que hablara. Al rato se cayó y le dije, ¿qué te pasó? Y ella me dijo, nada. Y siguió leyendo la revista y yo no me iba. Y mi mamá con la revista, andate, me dijo. Digo, por favor, ayúdame. ¿Qué te pasó estando embarazada de mí? Porque siempre se dijo que mi mamá se casó virgen, se casó menstruando, se fue de luna de miel a las sierras de Córdoba y en la luna de miel me fabricaron a mí. Siempre se dijo eso. Soy producto de la luna de miel. Siempre se habló eso en mi familia. Y le dije, ¿qué te pasó a los 4 meses? Y mi mamá baja la revista, imagínate la situación, baja la revista y empieza. Sí, de 4 meses, me dijo. ¿Qué te pasó? La chilena le había dicho, pregúntale a tu madre. Y entonces le pregunto, ¿qué te pasó? Y mi mamá me dijo, ¿viste que tu padre era un loco? Mi papá decía que la loca era mi mamá decía que el loco era mi papá. Entonces, ¿viste que tu padre era un loco? Sí. Tuvimos una gran pelea, vivíamos en un campo, a 20 kilómetros del pueblo. En ese campo no había luz, cargaban baterías, y no sé cómo que tenían luz. Y ahí trabajaba mi papá y ahí trabajaba mi mamá, o sea, trabajaban ahí con los patrones. Y dice que se pelean y mi mamá le dice, me vuelvo a vivir con mis padres, me separo.
Mi papá ni lerdo ni perezoso, sacó la camioneta, mi mamá guardó toda la ropa, guardaron todas las cosas y la llevó al pueblo y la devolvió. Año 74. La devolvió con la panza llena de huesos. Se dice allá, ¿se entiende? ¿Sí? La devuelve embarazada. Año 74. Y cuando llega a la casa de mi abuela, la casa de mi abuela eran muy pobres. Tenían, qué sé yo, varios dormitorios, pero dormitorios así todos oscuros, hediondos, húmedos, todos eran alcohólicos, los hermanos de mi abuelo, los hermanos de mi abuela, todos borrachos, toda gente alcohólica. Y mi mamá se había casado con un gringo italiano y ahora el italiano la devolvía. Imagínate, se quedó parada para todo el viaje, pues se casó con un gringo del campo que tenía, ahora el gringo a los 4 o 5 meses de casada la devolvía, por loca. Entonces, cuando se produce eso, mi abuela la recibe a mi mamá, pero mira lo que mi mamá me cuenta, que volvió a la casa, le dieron una piecita que yo sé cuál era, una piecita chiquita, hedionda la piecita, con una tablita que había que abrir así, y esa era la ventanita, ni vidrio tenía la piecita. Y entonces abría la ventanita de la tablita que tenía así, se trababa una tablita, una cosa así feito era. Y entonces ahí se quedó, y dice que mi mamá, es lo que me contó, poco a poco, fue planeando. ¿Y para qué lo voy a tener? ¿Y por qué lo voy a tener? Y empezó a planear y fue a buscar a un doctor y el doctor le dio el precio, cuánto le cobraba. Y mi mamá me dijo, pero ojo, no me iba a hacer un aborto, era un raspaje, me dijo. ¿Se conoce esa palabra, sí? Porque no era un aborto, me dijo, era un raspaje. Y yo sentado en la cama de este lado, mi mamá acostada ahí, y yo acá mirándola así, y ella me dijo, un raspaje era. Y entonces hablé con el abuelo, su papá, y me dijo, y el abuelo no quiso darme la plata, porque dijo, yo a mi nieto no lo voy a tirar a la basura. A mi primer nieto no lo voy a tirar a la basura. Y entonces dice que mi mamá se avivó y habló con los tíos, pero acuérdense cuál era el vicio de mis tíos. Alcohólicos. Entonces cuando mi mamá lo habló a los tíos le dijeron que sí, que le daban la plata, se la prestaban. Y entonces como se la prestaban, los patrones, como sabían que se gastaba la plata tomando vino, los patrones que decidieron, sí, a fin de mes te damos la plata. Entonces los tíos vinieron y dijeron, a fin de mes tenés la plata. Mi mamá sacó el turno para hacerse el raspaje a fin de mes. Un domingo cualquiera vino mi papá, la buscó, se arreglaron, se volvió de nuevo al campo y dice, y nunca te sacamos. Y yo le dije, ¿y le avisaste al doctor ese que no te ibas a ir a hacer el aborto? Y mi mamá me dijo, no, pero no era aborto, era raspaje. Ah, le dije, no sé cuál es la diferencia. Y entonces me dijo, no, porque no había teléfono como hay ahora, me dijo en esa época. Imaginen la situación. Yo me levanté, le di un beso, le dije, hasta mañana. Y cuando voy saliendo del dormitorio, la cama está acá y la puerta está ahí. Entonces cuando yo voy saliendo, los oídos me hacían un zumbido, un ruiderío. Y en la mañana la chilena había orado cuál era la raíz de mi tristeza. Y el Señor esa noche me estaba diciendo, salí, caminé, cuando llego a la puerta mi mamá me dice, Gaby, entonces me doy vuelta, estaba el placar, me doy vuelta, la miro y me dijo, era un raspaje, mi hijo. No, sí, está bien, le dije yo. Y fui al baño, me acosté y cuando ya apagué la luz, yo vi que ella apagó la luz de su dormitorio, puertas abiertas, y cuando apaga la luz me dijo, ¿estás bien, Gaby? Sí, mami. Me dormí. Agosto, julio. En enero vengo a Padre Hurtado a hacer un retiro y está el Padre Agustín y le cuento y me dijo el cura, ¿y alguna vez te rezaron por ese rechazo que te hizo la mamá? ¿Entiendes ahora por qué hay tanta tristeza?
guardada en el corazón. Y ahí me hizo una oración. Yo siempre cuento este testimonio. ¿Cuánta necesidad de sanar tenemos nosotros? Ahora piense cada uno de ustedes cuánto tiene guardado en el interior. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo los voy a invitar a ponerse de pie. A ponerse de pie. Y vamos a poner nuestras manos en el hombro del que tenemos a nuestra izquierda, ¿no? Ahora le vamos a dar un aplauso al Señor. Asiento, mi hermano. Buenas tardes. A ver, levanten la mano quienes no estuvieron en la enseñanza, en la primera enseñanza. Bien, bien, bien. Bueno, brevemente estuve compartiendo a partir de un libro del padre Carlos Redunate, un sacerdote jesuita, chileno, quien falleció el año pasado, en el mes de julio. Yo estuve esos días acá. Murió a los 102 años. Un hombre que hizo mucho bien, mucho bien. Y él escribió un libro acerca de la transformación espiritual y psicológica. Es decir, que muchas veces nosotros queremos crecer espiritualmente, pero no terminamos de cerrar un montón de situaciones, de conflictos que han quedado metidos en lo profundo del corazón. No nos enfrentamos, no hablamos, no contamos. Y todo eso va quedando metido en el corazón y nos impide ser libres. Muchas veces queremos crecer espiritualmente, pero claro, psicológicamente estamos anclados, estamos frenados, hemos sido criados de una manera que muchas veces ni siquiera lo contemplamos, como que estamos atados a un montón de situaciones. Yo les dije que son 12 esclavitudes. En la primera enseñanza trabajé 2. En esta enseñanza tengo que hablar rapidito y meter por lo menos 5. Y en la próxima enseñanza 5. Y la primera era la historia de pecados, las que muchas veces no terminamos nunca de confesar. Me encantó la actitud cuando llegó el padre Ramón y que se haya sentado a confesar, pero también la respuesta de ustedes de ir y sentarse y reconciliarse. ¿Cuánta sanación se da? El segundo es las heridas, nuestra propia historia de abandono, de muertes. Me detuve mucho, pero creo que era necesario, me detuve mucho a hablar acerca de las heridas del vientre materno, cómo nos afectan. Y ahora, en el número 3, si van a notar, el padre Carlos dice cómo muchas veces son esclavitudes el modo que nos criaron. Los moldes de educación y los hábitos que hemos contraído en nuestra familia. Hay familias, por ejemplo, yo veo la familia de mi papá, familia que se trata de trabajar desde que sale el sol hasta que se pone. Todos italianos también, ¿no? Tiene que ver mucho con eso. Familia donde todo el tiempo se están cuidando de lo que va a decir la gente. Tal vez ustedes no me entienden lo que estoy hablando. ¿Así me entienden? Es decir, cómo muchas veces no saber disfrutar. Yo veo a mi papá. Mi papá tiene 73. Nació en el 45. Tiene 73. Siempre a fin de año. Tiene 73 años mi papá. Y yo veo, él no está preparado para disfrutar. Él no sabe reírse porque lo criaron de esa manera. Muchas veces uno dice, ¿pero por qué actúa como actúa? Porque es la forma que lo criaron y no tiene otro molde. Esa es la educación que le dieron y lo prepararon para eso. Mientras que, por ejemplo, la familia de mi mamá era más bien familia de pueblo, laburantes. Nosotros en Argentina tenemos muy fuerte el tema del peronismo y los radicales, aunque ahora es el kirchnerismo y el macrismo. Tenemos un conflicto con la política en Argentina tremendo, ¿no?
De hecho, yo veía que hoy, cuando se daban la paz, se hacían todos así. Yo ni borracho hago así, porque esto significa kirchnerista. Yo no soy kirchnerista. Pero, claro, tiene que ver la K de kirchnerismo. Entonces, cuando yo los veía, siempre fue el signo de la victoria, la paz. Sin embargo, los kirchneristas lo usaron, y yo no soy kirchnerista, yo no hago nunca así. Cuando me hacían así, yo hacía... Pero, hermanos, yo crecí, por ejemplo, con la familia de mi papá, todos antiperonistas. Y la familia de mi mamá, sumamente peronistas. De la familia de mi mamá, el gobierno te tiene que dar todo solucionado. Bien, mentalidad populista. La mentalidad de mi papá, el gobierno tiene que cobrar y tiene que hacer las cosas. O sea, todo lo que ustedes los chilenos también viven de una manera distinta. Pero ¿cuántos de nosotros hemos sido criados en ambientes donde muchas cuestiones de hoy tienen que ver con cosas que las recibimos en nuestra infancia y se nos marcó a fuego? Y eso lo aprendimos así. Aprendimos, por ejemplo, yo sé, cuando yo me dediqué a predicar y ya dejé todo para dedicarme a servir al Señor, a mí me cuesta aceptar que me regalen algo. No tengo, yo no sé si no peco de soberbio, pero no sé aceptar, no sé dejarme querer. Me doy cuenta que cuando tienen algún gesto conmigo, adentro estuvo un conflicto interno, pero tiene que ver cómo me criaron. Mi papá decía, por ejemplo, que cuando te dan de comer, vos tenés que el plato limpiarlo todo, que quede impecable, hasta lo podés guardar al plato, así. Mientras que para la familia de mi mamá, vos no tenés que demostrar que tenés hambre, siempre tenés que dejar un poquito al costado. Entonces, ¿cómo vas aprendiendo a sobrevivir dependiendo del ambiente? Por ejemplo, para la familia de mi papá, no hay permisos para disfrutar. La familia de mi mamá, todo es disfrutar y tienen una manera distinta. Y si se van a sentar a comer, comen y disfrutan y se ríen a carcajadas y celebran. La familia de mi papá, de hecho, cuando yo voy a comer con mi papá, yo sé que es el horario. Por ejemplo, mi papá te dice, a la 1 comemos el asado, y significa que 1 menos 5 vos ya tenés que estar sentado, porque cuando el reloj marcó la 1 decimos amén y empezamos a comer. Mientras que la familia de mi mamá, si llegan ahora, bien, y si no llegan, no hay problema. Parecen chilenos, llegan a cualquier hora. Es decir, ¿cómo nos crían a cada uno de ustedes? Por ejemplo, yo me acuerdo un día, se separó mi mamá y mi papá. Y en el pueblo se hablaba que mi mamá se separó por... ¿Se entendió? Ya está, ya lo dije, te dormiste mientras yo abrí la boca. Para la gente, si tenía plata, tenía camioneta, tenía vacas, caballos, tenía familia, tenía un televisor a color, ¿cómo se iba a separar? Se separó porque es una... ¿Sí? Y para mí fue tan normal crecer en ese ambiente, porque el Gaby es hijo de la... A mí me dolía. Sin embargo, fui creciendo en ese ambiente. Yo me acuerdo que las vecinas, mi papá le pedía, contrólala, porque esta es una fácil. Entonces las vecinas controlaban, y vos salías a jugar, y las vecinas, en Chile no saben lo que es el chusmerío, las vecinas salían y miraban. Y un día vi una señora, imagínate, murió los otros días con 90 y largos años. Y entonces la señora miraba, y yo me paré acá y le dije, ¿qué mirás, vieja chusma? Y encima tutearla. Y ella me acusó con mi papá, vino mi papá, me agarró de la oreja, me llevó hasta la casa de la señora y me hizo pedirle perdón. Para mi papá, el tener cuidado. De hecho, anoche cuando yo venía de Mulchen, yo le venía contando en el auto cómo nos criaron y cómo a mí, por ejemplo, todo el tiempo hacer bien las cosas, que no se note que hago algo malo.
Por ejemplo, ahora cuando yo voy a predicar, ahora me estoy quedando en un hotel, pero cuando me quedo en una casa, yo me levanto, tiendo la cama, y si me voy a ir saco las sábanas, dejo las sábanas en un costado, las toallas en otro costado. La pieza parece que nadie durmió, porque siempre hay que demostrar que un renaudo es superado. ¿Y te da libertad eso? No. Y me doy cuenta que mi mayor enemigo a veces sale siendo cómo me criaron. Ahora, cada uno de ustedes, dice el Padre Aldunate, muchas de nuestras cosas de la vida de hoy no podemos salir adelante porque estamos atados, porque nos criaron. O nos criaron para ser triunfadores, o nos criaron para no triunfar. Yo veo que hay gente que dice, de hecho ahora fue un amigo a mi casa y fue a visitarme. A mí me criaron que si vos vas de visita a un lugar, levantate temprano, tener una actitud, ayudar a poner la mesa. Yo siempre me ofrezco donde voy. Si voy a tu casa esta noche, siempre digo, ¿querés que te ayude a lavar los platos? ¿Cómo dicen? La loza, dicen ustedes. Es como normal levantar la mesa, poner la mesa. Y llegó un amigo de visita una semana y nos acostábamos a las 12. Y era la 1:30 cuando se estaba levantando. Entonces bueno, yo la esperaba con la comida. Y me decía, disculpame, ¿pero tendrán un poquito de leche? Entonces yo dejaba el guiso o el asado y le preparaba. Él me decía, porque yo empiezo la mañana con una lechita, 37 años, medio grandecito. Y me contaba cuando comíamos, no doy más datos, bueno, voy en el caso, pero me contaba que no consigue trabajo. Cuando los consigue, lo dejan sin trabajo. Yo soy bueno, me dijo. Yo pensaba dentro mío, si yo fuera tu patrón de un patadón, te mando a tu casa de nuevo. Yo tengo un amigo que le diría, este es conejo negro, ni los magos lo hacen trabajar. Pero ¿cuántos de nosotros nos han criado de modos que o somos esclavos de actitudes o no estamos preparados para triunfar porque depende de cómo nos han criado? El Padre Aldunate dice que muchos de nosotros hemos contraído hábitos que se han naturalizado. Hábitos de hablar vulgarmente, hábitos de ser gritones, hábitos de tener actitudes que a veces nos impiden ser libres de verdad. Por eso, a vos te criaron de una manera, y a la que viene caminando la criaron de otra manera. A cada uno de nosotros nos han criado de diferente manera, y me encanta cómo el cura lo explica, y yo le voy metiendo mucho de lo mío, porque tiene que ver con nuestra propia historia. Yo me acuerdo cuando empecé con la adolescencia, mi mamá era enferma con el... Vos entrabas allá y te decía, ella te miraba y te decía, estás hediondo, anda a bañarte. Y me crió de tal forma que toda la ropa tenía que estar planchada, limpia, la casa ordenada, olor a cloro, como dicen ustedes, lavandina decimos nosotros. Todo tiene que estar ordenado y eso lo viví de esta manera. Mi papá hasta el día de hoy no tiene lavadora, ¿cómo dicen? Para lavar la ropa. Él lava todo a mano en un fuentón, sigue usando el jabón en polvo, no el del automático, sino que el que hace espuma, pero lava, vos lo ves impecable. Y yo me doy cuenta, por ejemplo, ahora cuando salí para venir para acá, el miércoles me levanté, planché toda la ropa, planché todo. Cuando llegué al hotel, sí, estiré toda la ropa y tengo la ropa del lunes, del martes, del miércoles, del jueves. ¿Cuánta crianza a vos también? ¿Cuántas actitudes nos han dado? Cosas que son buenas y otras que nos han vuelto a esclavos y otras que nos han preparado para fracasar. ¿Cuántas mujeres repitieron la historia con el marido porque tal vez el papá era alcohólico y se buscaron un hombre alcohólico? Ahí cayó una bomba. Pero ¿cuántos de nosotros no hemos terminado de cerrar situaciones porque nos criaron así y crecimos en un ambiente? Padre Aldunate decía que cuando él le preguntaban, padre, esta mujer, yo la estoy eligiendo para mi esposa, dice que el cura sabía decirle, ¿y cómo es la mamá de la chica? ¿Es limpia o sucia? No lava nunca los platos la mamá. Entonces decía el cura, y bueno, estás llevando una chica mugrienta para la casa. Porque uno repite la historia. Ese es el punto número 3. Y el punto número 4,
los mecanismos de defensa. Los mecanismos, el número 4 es los mecanismos de defensa. Cada uno de nosotros aprendió a sobrevivir de una manera. Cuando mi papá se va de la casa, yo tendría 12 años, 11 tenía, pero cuando ya cumplí los 12, no había para comer. No había para comer. Entonces nos daba de comer la abuela, la mamá de mi mamá, nos daba de comer el abuelo. Y bueno, comíamos un día papa con arroz, al otro día arroz con papa, y papa con arroz, y arroz con papa. Esa fue nuestra realidad. Cuando yo ya estaba en séptimo grado, 12 años, mi mamá me dijo que había que ir a lavar vidrios, que me fuera a la estación de servicio, donde cargan combustible al auto. ¿Cómo se llama acá? Una bomba. Servicentro. Entonces, mi tío, que trabajaba cargando en la playa, habló con el patrón y le pidió permiso si su sobrino podía ir en tales horarios, qué sé yo, de 3 de la tarde a 7 de la tarde, pero después tenía que estudiar. Y me gustó porque empecé a ganar buena plata. Pero además, si vos llegás con cara de pocos amigos, no ganas ninguna propina. Pero si aprendés a tratar bien, a ser agradable, y si aprendés, por ejemplo, a tener actitudes, la gente te da buena propina. No sé acá cómo será, pero en Argentina, si vos le lavás el vidrio, las luces, o le vas, qué sé yo, te decía, me traes una gaseosa, y voy hasta el kiosco corriendo. Y esas actitudes, yo me di cuenta que poco a poco me volví un adicto a la plata. Y me gustó, y ganaba buena plata. Entonces me fui acostumbrando a ser con actitudes entradoras. Típico argentino, dirían ustedes. Pero aprendí a ser entrador, ganador. Entonces cuando llegaban, yo me acuerdo que le lavaba los vidrios y aprendí una palabra que yo le escucho hoy y créanme, me da fobia escuchar esa palabra. En Argentina se usa mucho, jefe, ¿le lavo el vidrio? La palabra jefe. Porque yo veía que todos usaban esa palabra y me acostumbré y al tiempito ya tenía 12. A los 14 me llaman porque estaba la estación de combustible, ¿cómo es? Servicentro. Al lado había un restaurante y en el restaurante de lado necesitaban a alguien para que cargue las bebidas en la heladera, cortar el pan, preparar las ensaladas. De hecho, yo rallaba zanahoria un día y rallaba zanahoria y me rayé todos los dedos así, pero hasta que busqué los pedazos no los encontré. Revolví la zanahoria, se fue la ensalada. Así con los dedos rayados anduve no sé cuántos días, pero me acostumbré a hacer bien las cosas y pasábamos necesidad, porque yo sí pasé necesidad en mi casa, pero ¿cómo será que al tiempito faltó el garzón? Y entonces me dijo la señora, ¿te animás a ir vos? Allá decimos mozo. Entonces, ¿te animás a ser de mozo? Y con 14 años empecé a ser de mozo. Y ella me observaba y los tipos, por ejemplo, llegaban los chilenos. Y yo sé que los chilenos, ¿qué les gusta comer? Carne. Entonces, ¿qué le ofrecía a los chilenos? Carne. ¿Y qué le ofrecía a los otros? Y me acostumbré a manejar la situación y me acostumbré a saberla dominar y con 14 años, 15 años y a tener actitudes entradoras. Y siempre para mí fue muy bueno. Cuando entro a la renovación y empiezo a descubrir que Dios quiere sanarme, ¿sabes qué me di cuenta? Que era un perfecto esclavo de lo que va a decir el otro. Y que todo el tiempo estoy queriendo quedar bien, porque es una actitud inconsciente de que me aprovecho todo lo que estoy haciendo. Y si me pones cara de pocos amigos, se me viene el mundo abajo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con mi propia historia. Porque me acostumbré a sobrevivir sonriendo, ganándote, y hasta que no te convenza no te voy a soltar. Y es como una esclavitud. Nelly Stelly, esta predicadora chilena que yo uso mucho de ella, Nelly decía que cada uno de nosotros aprendemos a sobrevivir de una manera. Hay gente que saben sobrevivir poniendo cara de triste y viven así. O está el típico payaso. Yo creo que lo mío más para los payasos, ¿no? Saber entrar y comprar a la gente y ganármela.
tener esa actitud de mantenerla que esté bien. Pero ¿cuántas veces, por nuestros mecanismos de defensa, cada uno se defiende como puede? Aprende a sobrevivir. Hay gente que aprende a sobrevivir estando enferma. Hay gente que aprende a sobrevivir mintiendo. Hay gente que aprende a sobrevivir por un montón de cuestiones del pasado, que cuando uno empieza a crecer en sanación, uno se da cuenta, ¿para qué me sirve esto? Estoy atado a comportamientos enfermos, atado a actitudes que no me permiten ser libre. ¿Cuántos de nosotros tenemos mecanismos, actitudes para defendernos de los demás? Siempre se dice que detrás de una persona agresiva, mala, siempre enojada, lo único que se esconde es un niño herido que nunca perdonó. Pues sabes que en mi parroquia había la tesorera de la parroquia, una señora con mucha capacidad para trabajar, y un marido con un carácter enfermo, dominante, gritón. Vos ibas a la casa y te decía él, ¿quieres tomar gaseosa? Entonces yo decía, sí, y él se daba vuelta y le decía a la mujer, ya tendría que estar servida, ¿no? Como humillándola todo el tiempo. Un día me dijo, ¿querés más? Yo le había dicho, no voy a tomar más, porque para que le pida así. Y me dijo, ¿querés más? Y yo le dije, bueno. Y entonces él la miró y le dijo, ya tendría que estar servida. Yo decía, ¿para qué volví a pedir? ¿Para qué? Y él siempre agresivo, siempre haciendo que lo tuyo no sirva para nada. Lo tuyo no sirve, lo mío es lo que vale. Siempre gritando, siempre peleando. Y sin embargo, cuando vos vas viendo su vida, terminó muerto de un cáncer de hígado que se lo comió en 3 meses. Pero si vos vas mirando toda su historia, es como decir, eso ya estaba del libro. Porque su actitud agresiva tiene que ver con un niño que nunca perdonó. ¿Cuántos de nosotros actuamos a partir de nuestra propia historia? Porque no la perdonamos, porque no la liberamos. ¿Cuántos de nosotros aprendimos a sobrevivir siendo compradores, siendo serviciales, pero es un servicialismo que en el fondo no es libertad? ¿Cuántos de ustedes que me están escuchando permitiendo un montón de cosas porque saben que si no permiten se les termina todo y por miedo no cortan un montón de situaciones? ¿Cuántos de nosotros enfermos? Me decía la vez pasada una señora en Buenos Aires, me dijo, ¿puedo hablar con vos un ratito? Sí, le dije que sí. Al momento del descanso nos fuimos, nos sentamos a un costado de la sala y cuando estábamos sentados ella me dijo, estoy muy mal, Gabriel. Yo vine a este encuentro muy depresiva y cuando vos ibas hablando y contando me di cuenta que soy una perfecta esclava. Mi marido me es infiel, pero aún así, mira lo que me dijo, me llamó la atención, yo lo espero con la luz prendida de la casa. Y con lo que cuesta la luz en Argentina ahora. Porque en Argentina, tal vez ustedes no saben, el gobierno siempre te pagaba más de la mitad de la luz. De hecho, ustedes pagan un montón de luz y nosotros pagábamos nada porque lo pagaba todo el gobierno. Todo subsidiado, todo era subsidiado. Entonces, ella me dijo, y yo lo espero con la luz prendida. Y cuando ya sé que llega con el auto y lo guarda, yo le caliento la comida. Aunque yo sé que él estuvo con la otra. Fuerte, ¿no? Entonces ella me decía, y cuando él entra, yo después de llorar, porque sé que viene de estar con la otra, yo lo espero. Y le ofrezco la comida. Le vendía en el fondo. Entonces en un momento le dije, ¿y qué haces vos? Y cuando él se duerme, yo me voy hasta su celular y quiero leer los mensajes, pero él tiene bloqueado ese número, me dijo. No sé cómo habrá hecho, pero ese número está bloqueado. ¿Y qué haces vos? Y yo me acuesto al lado de él. Ah, sí, me decía. ¿Y qué haces? Y yo espero que él tenga alguna actitud. Y me dijo él, ¿vos qué harías? Ella me dijo, ¿qué harías vos en mi lugar?
No sé, le dije yo. Y ella me dijo, sé libre, me dijo, decímelo. Entonces yo le hablé como argentino, no le voy a decir a usted la palabra, pero le dije, le daría una patada y lo correría y le cortaría todo. Digo, ¿qué miedo tenés? Y ella me dijo, lo que pasa es que yo tengo el apellido tal. En Argentina, ustedes los chilenos tienen apellido doble. En Argentina, los que tienen apellido doble son los cuicos. La gente de renombre tiene doble apellido. Si vos hablas de los López Martínez, que se lo estoy inventando, no tengo ni idea. Yo soy Reinaldo solamente y mi mamá Guzmán, pero no sé si el apellido. Pero cómo hay ataduras que uno aprende. Y ella me dijo, yo no podría vivir. Aparte, ¿qué va a decir la gente? Y yo pensaba, dentro mío pensaba, qué mujer infeliz. Todo el mundo sabe que es una cornuda y no toma ninguna decisión. ¿Cuántos de nosotros necesitamos sanar cortando un montón de vicios que no nos damos cuenta? Y nuestros grupos de oración, ¿qué es lo peor? Nuestras parroquias se convierten en gente que muchas veces solo viene a buscar un milagrito y que cambie, cuando muchas veces el milagro es que tomemos una decisión y ordenemos nuestra vida. Nuestras parroquias, nuestros grupos carismáticos, me decía una vez una amiga, sí hay que tener cuidado, porque los grupos carismáticos muchas veces se convierten en grupos donde la gente solo quiere ser sostenido en sus decisiones, que no cambian nada, y buscan un milagrito, pero el milagro está cuando tomen la decisión y corten con lo que tienen que cortar. ¿Cuántos de nosotros tenemos que sanar, cortar relaciones enfermas? Yo tengo una relación con mi sobrina, Agustina. Yo te pido que cortes un ratito.